Cortamos los micrófonos de la Metro, porque todo lo que se diga de aquí en adelante es Off the Record. Constanza Schultz y Javi Parra llegan con la conversación más verdadera que vas a encontrar. ¿Dónde? Aquí, en la Metro. Muy buenas noches a todos. Estamos en otro capítulo de Off the Record, por supuesto, con mi querido Javier Parra. ¿Cómo estás, querido Javier? Bien, ¿y tú, Connie Schultz? Muy bien. ¿Cómo va Contento de todo? estar acá en el Wyndham Petra, Oye, como sí. siempre. Charles Noah, que también nos tiene tremenda tablita hoy día. Y eso que después vamos a ir a los tragos acá. Ah, mira. Espectacular. No, si lo has probado, Sí, no me digas que no. pero no tanto. No Chat tanto. Noir, restaurante francés aquí en el Wyndham Petra, en la dehesa, por supuesto. Recomendadísimo. No, súper bien para conversar. Hoy día tenemos tremendo entrevistado en un momento del país que podría ser histórico. Así es. Vamos tal a hablar cual. de historia. Tal cual. Con Del- el experto Sí, también. historia Ojo. entretenida. Sí, en palabras simples, bien explicada. Yo creo que por eso también hartos seguidores, pero presentémoslo. ¿te parece? El divulgador histórico se hace llamar, ¿ah? Así es, estamos Sí. con Cristóbal García Huidobro. ¿Cómo Muchas está? gracias, ¿cómo están, Mi chiquillos? Bien, querido profe. profe, de la Casa de la Metro también, para También, que sí. lo vean. Está en el despertador ahora en la mañana. O sea, tengo mi programa que es La Historia Sin Fin, Sí. que va de 4 a 4 y media, Perfecto. de lunes a viernes, y en el despertador estoy de panelista ocasional. Ah, Lo que ya, pasa es bien. que- Es que yo lo he visto harto ocasionalmente. Los niños volvieron En a hartas ocasiones. los niños volvieron a clase, entonces ya Claro. hay un poco de problema. Pero bueno, Hay en que fin. empezar a hablar un poquito más de Pero esto. muchas gracias por la invitación, chiquillos. Oye, No, es pero- se, muy ve, querido. se ve rica la tarde. Sí, Pruebe nomás. Sí, no, sí. Adelante. Lo haremos mientras conversamos. muy, muy querido y muchos seguidores también, porque yo creo que nos explica la historia de una forma mucho más amigable que en el colegio. Oye, es que llegué al Wyndham y me dice, ¿quién viene? ¿En serio? Pues si viene aquí siempre. Dueño casa, Es que- que hago charlas en el hotel. Es tan simpático, me dijeron. Qué bueno. Ajá. Qué bueno, es bueno saberlo. Tenían que decirle, ¿verdad? Claro, no tenían de otra, así que... No, pero por eso, o sea, en muchos lugares haciendo charlas y cosas, y ahí, profe, empezar a contarle también un poco a la gente de usted, pues, de toda la carrera y esta trayectoria. Lo que ustedes quieran. Que la gente sepa que yo lo trato de usted porque estamos juntos y nos Sí, vemos todos los días y yo lo molesto. Sí. Es bien chistoso, además, Sí. porque, a ver, la diferencia entre Somos la bien Connie y yo- contemporáneos, sí. Sí, pero, puede ser. no sea, yo soy bastante mayor que tú. Podría No ser, tanto más. ¿ah? podría ser tu papá adolescente, así que me mantiene embarrada a los 15. Ah, pero como a los 15, claro. Claro. Ese papá. Sí, pero, No. pero ese papá, pero otro hermano muy viejo. Papá de los ¿cachai? 15. Claro. No lo recomiendo. Oye, bueno, había un programa que era sobre Mamá a eso. los que mamá a los Sí, 15. oye, y fue un exitazo. ¿Te gustan esos programas, Cristóbal? Porque uno te ve No, como más- no, porque dan mal ejemplo. Y Era porque, bueno, de Pero hecho. era bueno. Sí, no, sí, pero era bueno. Sí, Era bueno, o sea, algo Igual. explicaba. sí. Lo dan en televisión. ¿Qué programas le gustan, profesor? Si usted está un día domingo, por ejemplo, después de almuerzo, ya la sobremesa con la familia, ¿qué se sienta a ver el profesor ahí? Nada, pues si estoy con la familia, estamos Ah, ahí bien, conversando, entreteniéndonos. ¿Pero no Eh, le gusta la televisión? Sí, no, claro, sí, obvio. Lo que pasa es que, bueno, con el mundo digital, hoy día como que la televisión se volvió una cuestión on demand, ¿cachai? Así como, hoy día no quiero ver la parrilla del canal, Claro. a menos que haya un programa muy específico que yo quiera ver, que me pasa. Lo mismo pasa con el ex cable, que ahora es por fibra óptica. Claro. Y por otro lado, los programas digitales, por ejemplo, como este, tienen esa ventaja de que, mira, hoy día van a hacer este capítulo sobre tal cosa, lo quiero ver, y así uno puede ir teniendo un menú considerablemente más grande y más nutrido. Claro. A ver, en algún momento la producción me preguntó si yo era más de series, películas o libros, y le dije, ¿por qué entrar a discriminar todo? Ah, ok, Pero perfecto. en el caso particular que tú me preguntas, si yo, por ejemplo, tengo gente invitada a la casa a comer, que ha ocurrido, y no sé, o a la familia, en fin, no, chao, yo me quedo conversando con la Perfecto, gente. bien. Además, como decía alguien ahí, hay buen lubricante para la conversación. Tengo una colección No, de, ufa, que- de hablemos del distintos salame brebajes. y él sabe de dónde Claro. salió el salame. No, pero además No, brutal. para que la conversación
conversación sea entretenida, también tiene que haber gente entretenida y Bueno, ganas de conversar. Cristóbal, a mí me encanta la historia. Bueno, mi papá ¿sí? profe de historia, de hecho, así que Ya. se habla mucha historia en la casa Bien. desde chico en la mesa No, y soy en la la más inculta de sobremesa. esta mesa, oficial. No. Ya, por si acaso, la Constanza antes de empezar el programa decía, Connie ay, no, es que me veo, no me tomé muy de cerca y todo lo No, demás". porque Ya, Ian, pues, los detrás de corta la cámara y brava. Nacho, claro. Anda llorando en la carta. Claro, anda llorando, no. No voy a decir nada, ay. mejor para dejar a mi equipo. Claro, pero tranquilo. lo que ustedes no saben es que esto es una mujer, una tiburón de los negocios. Es verdad, Claro, es verdad. de los es negocios, verdad. esto sí. Ah, ya. Que- Ahí nos gana, pero. La historia muchas veces la gente la asociaba como que no, que la historia es fome. Bueno, de hecho se sacó la prueba obligatoria de historia, que yo no estuve nunca de acuerdo. Había muchos cambios en esa materia, pero tú la haces, uno te escucha y la cuenta tan en simple que uno Y como simple, que exacto. se ponía a como- escuchar nomás. Bueno, es bien curioso porque yo me dedico a la historia, pero mi madre, por ejemplo, la odiaba, pues, ¿cachai? No le gustaba historia, entonces casa el herrero, cuchillo palo, ¿no? Exacto. Nadie es profeta en su tierra. Mi papá también es un hombre de números y tuercas, ¿cachai? Entonces al final yo. Pero salí humanista y harto. Siempre, De de chico, siempre. ok. Lo que pasa es que yo quería llevar mis caminos por otro lado y la incapacidad y la falta de talento matemático llevaron eventualmente a que dijera, no, sabéis que por ahí no da la cosa. No será ingeniero, Pero, como claro, decía el no, abuelo. no, ¿Hasta qué no. tabla te aprendiste, Cristóbal? Era terrible. Yo hasta el ¿En día de serio? hoy tengo problemas, pero. Ah, somos dos ya. Sí, ¿verdad? sí, los números no son lo mío, ¿cachai? O sea, Pero trato, mal. trato de obligarme, Ah. en el fondo, a hacer operaciones mentales, ¿cachai? Pero a la larga uno siempre es vencido. Es verdad. Y yendo a tu pregunta, a ver, mira, la historia siempre me ha gustado, yo me acuerdo, siempre cuento esta anécdota. Cuando yo dije, ya, ¿sabéis que parece que por aquí va la cosa? Claro. Yo estaba en tercero medio, este es el lejano año 1998, otro siglo, cabros. Otro tiempo. Mundial. Con Icarito, disquete. Sí, No sí. pensemos la Constanza donde estaba en 1998. Porque, En el colegio, va a doler, profesor, sí, pero ¿eh? como en primero básico. Sí, pues, bueno. probablemente. Sí, Ya, de pues, hecho, y la cuestión es que tampoco soy buena para los números. Tenía- Sí, en primero. primero básico, ya, teníamos que leer un libro para el curso de educación cívica que todavía existía. Y era un libro que se llama 150 años de evolución institucional en Chile, de un autor que se Complejo llama... libro igual para el colegio. Sí, pero hoy día lo veo, es como un librito de este grueso, tendrá 140 páginas, que es un libro que ¿cómo se llama? Se publica para los 150 años de la Junta de 1810, o sea, el libro de los Ajá. años 60. Pero había que leerlo. Y la cuestión es que yo me lo leí, me gustó, entre medio, me acuerdo que estaba haciendo así, dije, ya, porque yo era alumno así como en historia, en cívica, etcétera, nota 7, promedio 7, o sea, era mi... El representante. Claro, el era es mejor que el destacado. profesor. Era mi fuerte. ¿cómo se llama? Mi fuerte, porque todo lo demás, o sea, no en todo lo demás, pero en letras, en todo lo que era letras me iba espectacular. En todo lo- Filosofía, lenguaje. claro, todo en eso, ciencia, sí, ok. matemáticas, rojo, 2 años. ¿En weón. serio? Mal, ya. mal. Confesándose el profe. No, ¿De qué colegio, profesor? Colegio de la Salle de la Reina. Bien, Y la cuestión es que... buen colegio igual. Nada, pues, estaba haciendo un resumen, así como para que me fuera mejor, dije, "Ay, va". Y de repente, ¡fum!, se me apagó la luz. Se cortó la luz. No me pregunten por qué, había llovido, creo, ese día, para variar. Ah, Y sigue a la pasando, antigua, ¿eh? con velas. Estaba con velas y eso, oye, la cuestión así, histórica, acá ya no sé, bueno, Más histórica más imposible. histórica imposible. Faltaba la Lluvia, pluma. Claro, la pluma sí, y- así con plumas claro, y exacto. tintero. Bueno, Exacto. y al día siguiente, era la prueba, y nada, pues, como éramos humanistas, no todo el mundo tomaba cívica, entonces algunos del grupo humanista tenían cívica, el resto no. Y la cuestión es que, ya, pues, yo llego a la prueba, faltaba no sé cuánto rato, y de repente uno de mis compañeros se me acerca y me dice, oye, man, ¿te leíste el libro? Sí. ¿Me lo podéis resumir? Sería, Claro, Vamos. o sea, serían 5.000. Claro, de la época. Claro, Eso era plata. de la Era época, plata. claro. Y la cuestión es que digo, no, claro, pues, éramos amigos, ¿cómo no? Y y de repente empiezo a ver cómo empieza a llegar más gente. Cinco Y mil más más. gente. Claro, puta, me hubiera hecho. weón. Ahí están los, Y, los números. Claro, ¿verdad? y llegar, nunca bueno para los números, Claro. nunca bueno para cobrar, y de repente tenía a todos mis compañeros escuchando cómo yo les hablaba del libro, del resumen y cuáles eran las ideas matrices del libro. Oh. Y yo dije, mira, podría servir para esto. Y así fue como, bueno, eventualmente el camino se fue decantando hacia ese lugar.
Mira. Perfecto, qué O entretenido. sea, lectura vela y al otro día te transformas en profesor, podríamos decir que ese fue el camino. Literal, escritor, intento, profesor. Un intento. Un intento. Bueno, la Connie tiene razón. O sea, efectivamente yo me dedico, a ver, tengo varias, ¿cómo decirlo? Varias Aristas. aristas, side quest, diría alguien. Soy profesor universitario, ese Ese es ese es mi núcleo. ok. Soy profesor de la Universidad Católica y profesor de la Universidad de Santiago en sus respectivas facultades de Derecho. Porque De las mejores universidades también del país, digamos. o sea. tengo doble militancia porque estudio historia y además derecho. Ah. Entonces, el tema es que hago clases de historia del derecho. Mira, qué entretenido. Pero ese es mi centro. Y con el pasar del tiempo, entre medio me puse a escribir libros. En el año 2006, me acuerdo, publicamos un libro con unos amigos que se llama Historias del siglo XIX chileno. Nos fue espectacular, superventa, Mira. las jóvenes proezas de la historia en Chile. Puede ser. ¿Veintitantos años? En 2006, 25 años tenía. Mira, po. Y ya antes había publicado con una persona de mucho más tonelaje, don Máximo Pacheco, que en paz descanse, ¿no es cierto? Un libro sobre un tema que me gustaba en la época de separación de la iglesia estaba en Chile, pero es un libro netamente histórico. Pero Historias del siglo XIX fue un libro que nació para hacer difusión. Y catapultó un poco también. y claro. este- Y algo de prestigio, empezaron a llamar de los programas de televisión, miserables, 25 años. Historias del siglo XIX tiene un hermano crecedorcito que se llama Historias del siglo XX. Ambos libros les fue particularmente bien, en tanto en la crítica como también económicamente hablando. O sea, las Bien. ventas estuvieron bastante buenas. Libros que siguen disponibles por si alguien quisiese. No, ir a comprar. olvídalo, están hiperagotados, agotadísimos. Y no sacamos, O sea, no sacamos la historia del siglo XXI. no, porque Ah, no. pues. Después pillan ahí en San Diego. pero- Ya, que ese va a ser un Pero ebook, efectivamente, claro, va a ser- ahora me he podido dedicar. Claro, San Diego si lo Claro, en buscáis, San Diego. ahí está. O sea, además en libros viejos, además, yo tengo una. Ya, a mí se me. Siempre, A ahí, mí, siempre. a mí en uno de los cambios de casa, en algún momento se perdió se perdió Historias del siglo XIX, Ah, ok. que más encima era la primera edición, porque tuvo 3 ediciones ese libro. Ah, una en una reliquia. época en que los libros con suerte de historia sacaban una edición. O sea, 2 ediciones, perdón. Bueno, el asunto es que ahora, con bastante más blanco en el cuerpo, ¿no es cierto? En la cara y en la cabeza, me he dedicado a escribir las cosas que me gustan, porque claro, entre medio me dediqué a hacer carrera profesional. Ustedes, no sé si lo saben, a la gente que nos está viendo, pero los profesores universitarios, nuestros respectivos empleadores nos piden que escribamos artículos. No libros, artículos. Ok. Y que los artículos vayan en revistas, que tienen determinadas categorías, índices, etcétera. Y eso es lo único que importa. Publish or perish le llaman los gringos. Públicate o muere. Y en el fondo, los artículos los va a leer una persona que está investigando exactamente lo Sobre- mismo que yo. Exactamente. Ese es el tema. Somos perros oliéndonos nuestras respectivas colas. Y yo en algún momento dije, ya, estoy haciendo esto porque es parte de mi carrera profesional, pero no me gusta. No es- O sea, o no elijo yo tanto claro, tampoco el tema. En el fondo. no, los temas los elijo yo, pero el tema es como... Pero claro, es más. ¿Quién va a leer esta cuestión? Mm. O sea, otras personas les interesa, podemos discutir, pero serán 5 o 6 personas. ¿Y qué pasa con el resto? Mm. Entonces, hace unos años atrás, volví a tomar contacto con mi editorial, que es Penguin Random House, y ahí llegó Javier Rodríguez, que es uno de mis editores, porque tengo otra editora también, pero que eso es para otro side quest que después si quieren les cuento. Tiene distintos públicos. Sí, por favor. De hecho, sí. Claro, y el por eso. asunto es que hace tiempo que quería volver a la biografía. Ya, había escrito una biografía, que fue mi primer libro en solitario, se llama, es un libro sobre Manuel Montt, y le fue bien, pero yo me fui a estudiar en Inglaterra, mi doctorado, bueno, en fin, las cosas que uno hace Para poder seguir creciendo también. y me dicen, ya, ¿qué biografía te gustaría escribir? Y tenía varios personajes, y salió uno que era Pedro Aguirre Cerda, y ahí fue como nació el presidente de todos los chilenos, que superventa, me fue espectacular. Gracias por los derechos de autor de este año, estuvieron hermosísimos. Y, ¿cómo se llama? Caballito que gana repite. La editorial me pide, vamos, hagamos otro libro al año siguiente. Ahí tú te das cuenta cuando la editorial te fue Está bien. funcionando. Te invitan a almorzar. Ah, mira, claro. Muchas gracias. Bueno, y ahí Un saludo también ahí a la gente sí, de la... Random de Penguin, muchas gracias por creer en mí. Bueno, y ahí decidí reeditar mi libro sobre Manuel Montt, pero esta vez lo hice con esteroides, que fuera grande, entretenido, porque esa vez cuando lo hice, también con Penguin, en esa época era Ediciones B, que Penguin lo compra después, ocurre que me estaba yendo a estudiar.
Entonces mi editora de la época Un me poco dice, más rápido. claro, Cristóbal, termínalo ahora o no se publica. Había que terminar. Y lo terminé y no quedó como yo quería. Entonces ahora hice mi Director's Pero Cut. aún así, fue un No, le fue exitazo, bien, o sea, sí, en no, el sí, fondo, le fue claro. bien. Pero ahora saqué el Director's Cut del libro. Bueno, o sea, 1700 ejemplares en 3 meses, o sea, Wow. espectacular. Increíble. Y en ese sentido me siento bien porque me ha escrito la gente, bueno, en mi Instagram, que es bastante populoso, me han escrito decirle muchas gracias por este libro, muchas gracias por el libro de Pedro Aguirre Cerda. Ahora estoy en un nuevo libro que es sobre otra biografía que es de José Manuel Balmaceda. Que sale durante este Mira, año. Debería salir en Interesante. octubre o noviembre de este año. De 2026. De 2026, claro. Bien. Y estoy hasta el hoyo porque terrible. O sea, Ahora me tengo que ir a escribir. la Claro, cantidad, o sea, la- de aquí- de o sea, aquí yo me en vez de vuelvo. estar acá debería estar escribiendo, pero Es una pausa. no, Claro. porque además el personaje da mucho. Entonces, Mm. y bueno, ahí ustedes verán el libro viene con hartas cosas ¿No hay nuevas. ninguno favorito de estos tres, de estas ediciones? En el fondo, o quizás la primera tiene más significado. Mira. La más exitosa en ventas fue la que más te hizo crecer, como decir, Chuta. oh, wow. O sea, ¿hay alguna que marcó un hito importante? Mira, el Jomont me permitió acercarme a un personaje que hasta cierto punto estaba perdido en la historia. Estación de metro, fue presidente y había mucha mitología. Estación de, así, sí, Claro, pues, todo lo que estación uno de metro, sabe. pero calle. En la calle, Calle. eso te iba a decir. La Y calle y listo. estuvo perdido, yo creo, para la conciencia histórica en nuestro país. De hecho, en algún momento alguien me lo dijo, pero como una crítica, así como que nadie conoce a este ser humano. Ah. Y yo dije, pero, a ver, pero rescatémoslo. Hay harto que se hizo durante su gobierno, hay hartas cosas que vale la pena. Y además mis biografías son humanas. En el fondo, si yo voy a hacer una biografía, yo quiero saber qué comía, a qué hora se levantaba, cuáles eran sus pasiones, qué odiaba, qué amaba, todo. ¿Y de dónde sacamos toda esa información también para empezar a crear el personaje? O sea, hay cosas que no podemos contar, Sí. pero en el fondo todo esto es un aprendizaje de carrera, de estar averiguando, de estar viajando, investigando. O sea, en el fondo, ¿cómo Hay- Cristóbal logra también tener esta información de personajes históricos? Hay mucho de eso. A ver, mira, con el libro de Montt, por ejemplo, a ver, la catedral de todo historiador parte en la Biblioteca Nacional o el Archivo Nacional, que tienen colecciones documentales, acervos de libros, etc. O sea, uno no puede escribir un libro, ¿ya?, sobre un personaje histórico o sobre un proceso histórico en Chile si no partes por ahí. Claro. No es el único lugar al que hay que ir. Hay otros archivos. Está el archivo de la Universidad de Chile, el archivo de Andrés Bello, que es una joya también, bien desconocido por lo demás. Si tú quieres escribir sobre el siglo XX, está el archivo de la administración, el ARNAD, el archivo de la administración, que también se le conoce como el Archivo Nacional de Matucana, porque son parte del mismo archivo, uno está en Miraflores y el otro está en Matucana. Bueno, y hay un sinfín de lugares, las universidades tienen colecciones documentales, Claro, etcétera. pero siempre buscando. en Pero el siempre fondo- buscando. Y, por ejemplo, con el libro de Manuel Montt me tocó viajar a Argentina en algún momento, conseguir material en el Perú, en Estados mira, Unidos, ¿viste? etcétera. Pero claro, gracias al mundo digital, gracias a estos aparatitos, en fin, A todo. no necesariamente hubo que viajar, sino que bastó simplemente con comunicarse por internet. Es entretenido, ¿sabéis por qué? ¿Y sabéis por qué me gusta escribir biografías, Connie y Javier? El tema es que estas personas ya no existen, ya no están entre nosotros. Y uno hace una reconstrucción. Literalmente somos arqueólogos. Pero también somos como mediums. ¿Por qué? Porque tú le prestas tu cuerpo al personaje a través de los vestigios que dejaron. Cartas, documentos, etcétera, Literal, lo que sea. sí. Y tú le das una voz Claro. al personaje. Es como si tuviera una tabla Ouija, ¿cachai? Pero lo hacemos a través de nuestros teclados al momento de escribir. Y eso es una cuestión fascinante porque Mm. tú podís traer a alguien que está muerto hace, no sé, en el caso de Manuel Montt, 140 y tantos años, y hoy día lo traes a la vida y la gente lo vuelve a estudiar, vuelve a maravillarse Exacto. o vuelve a enojarse, etcétera, O a con el opinar, personaje. o a- Claro, eso es la cuestión. Oye, Cristóbal, y de los presidentes contemporáneos de la vuelta a la democracia, Chan, Ah, chan, de la chan, vuelta a la chan. democracia, ya. Sí, ¿cuál, pues, cuál ya. sería el elegido hoy para hacer una biografía? Vivo o Es que muerto. están claro. vivos, po. Entonces, salvo por el Hay presidente, uno que salvo por el Piñera está presidente muerto, Piñera claro. y por el presidente Elwin que fallecieron, el presidente Piñera en un accidente, el presidente Elwin de avanzadísima edad. Mm. Mira, imaginemos que viajamos al futuro. Estamos en el año 2050. Ok. Qué terrible. 2051 voy a tener 70 años. ¿Cómo vamos a estar? Pero ¿Cómo no, vamos ¿Por a qué estar? me castigo así? Ya, imaginémonos que Eduardo Frei Ruiz-Tagle, creo que sería una biografía interesante. Chile le debe mucho al gobierno de Frei.
de Frei hijo. A Frei lo agarraban para el tandeo Los porque los viajes, etcétera, porque no pasaba nunca en Chile. Pero hombre, este gallo es el que te empieza a cerrar los tratos de ¿cómo se llaman? Los tratados de libre comercio, Sí. en fin. O sea, piensen ustedes que hoy día a nosotros nos sale extremadamente barato, entre comillas, comprarnos este tipo de aparatos, Claro. precisamente Precisamente por lo gracias a mismo, eso. claro. Entonces, Chile es el país donde más competitividad en automóviles hay en cuanto a diversidad de marcas, precisamente por el gobierno de Frei. El gobierno de Frei es el que inicia la ampliación del metro, la línea 5. Bueno, hay un sinfín de cosas. Sería uno de los elegidos. Y por lo menos a mí me gustaría hacer algo así. La figura de su señora también es súper interesante. Ah, la Martita. También. Sí. Gran anfitriona. ¿Te acuerdas? Es vecino mío, por si Mira. acaso. Ah, Frei. mira. Me lo he pillado más de alguna vez. Votamos en el mismo lugar. Bien. A la mesa del lado vota el presidente Frei. ¿Votan lo mismo? No lo sé. Últimamente En quizás en una de esas, quién sabe, nunca le he preguntado a don Eduardo. Mi hijo estaba a punto de atropellarlo 3 veces con su bicicleta. sí. Cosas que, Claro, cosas que pasan. Niños. Oye, yo me quiero, aprovechando de hablar de la biografía y de todo esto que tú has escrito, me quiero ir a remontar esos 24, 25 años que tenías cuando escribes ese primer libro con tus amigos. Sí, compañeros de curso de la compañeros universidad, de de hecho. curso. Ah, Imagínate, mira. ¿cómo se hace? Vamos al lado un poquito más B. ¿Cómo ¿Cómo fue? esa aventura de escribir con los compañeros? Porque dicen que las escuelas de historia pasan muchas cosas. Mira, La mala a ver, lengua, uno de los que Y se pasa bien uno también, de los dicen, no. uno de los que escribió en ese No libro sabemos nosotros esas cosas. dijo en algún momento, ¿sabéis qué? Yo quiero retirarme esta cuestión porque esto es un nido de víbora. Y algo hay de eso en la academia. Ok. La academia tiende a ser competitiva, pero competitiva en mala. Yo, por ejemplo, tengo una reputación en la academia de que yo regalo fuentes y pierdo oportunidades. Por ejemplo, yo me debería quedar con mis cosas y no contarle a nadie. Un gran amigo mío, colega de la Universidad Católica, Javier Infante, que somos profesores en la Facultad de Derecho. Javier venía llegando a su doctorado, una tesis bien interesante, y la cuestión es que Javier andaba buscando cosas de un personaje que se llama Juan Egaña, y andaba buscando un documento en especial, y yo le dije, yo lo tengo, está acá. No, pero ¿cómo? Si ese no es. ¿Lo viste? Viejo, Es eso. yo vivo acá. Le dije, yo vivo en la biblioteca, vivo en el archivo. Ese es. Y lo publicó después, me dan los agradecimientos, etcétera. Y alguien me dice, ¿pero por qué no lo publicaste tú? Porque no lo iba a usar. Prefiero O que no alguien me lo inter- use. claro, exacto. O sea, me interesaba, lo encontraba interesante, era parte de lo que era mi investigación doctoral, pero en el fondo es como, este gallo va a escribir algo sobre esto y este es el experto, tome, aquí tiene el material. Ese libro lo escribimos éramos 7, su servidor, Juan Luis Osa, Pablo Moscoso, Nicolás Ocaranza, Andrés Estefane, Joaquín Fernández y Andrés Baeza. Éramos los 7 compañeros. Joaquín y Andrés eran mayores, después venía yo, y después venía todo el resto, que eran todos de la misma. Yo era el único representante de mi generación. Perfecto. Joaquín y Andrés eran de la misma generación y los otros también, de sus respectivas generaciones. Era un año arriba y un año abajo mío. Y la cuestión es que Juan Luis Osa un día llega y le dicen, oye, ¿sabéis que andamos buscando gente nueva para escribir cosas, etcétera? Y Juan Luis llega y nos dice, oye, pues ¿sabéis que podríamos hacer algo sobre esto? Y fue el scouting, si tú quieres. Y nos Bien. metimos en esto. Yo escribí sobre una tertulia que se llamaba La Picantería, que era la tertulia de los hermanos Amunátegui, donde todo pasaba y donde Chile, estos gallos eran liberales en el fondo, y estos gallos se dedicaron en el fondo a arreglar Chile desde la tertulia, compitieron en cargos políticos, en fin. Miguel Luis Amunátegui no solamente fue un gran historiador, buena parte de sus libros los escribía con el hermano, pero el hermano en algún momento le dijo, deja de poner mi nombre, yo quiero que a ti te vaya bien, porque yo soy juez, el gallo termina siendo ministro de la Corte Suprema, y le dice, no tengo que aparecer. Tú eres el que tiene que llevarse la gloria, los laureles de esto. Eventualmente Miguel Luis Amunátegui fue candidato a la presidencia en 1875, pero pierde la nominación frente a Aníbal Pinto. Bueno, hay una historia bien entretenida. Pero también es una historia de lo privado y de la sociabilidad, cómo la gente se juntaba, qué comían, de qué hablaban, de qué discutían, quiénes se peleaban con quién, en fin. Y es una generación completa que construyó a Chile desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Mira, Bueno, qué bien. Ese fue mi aporte. Es una tertulia podríamos hacer. Y claro, sería interesante para poder conocer la... La Connie podría ser la anfitriona de la tertulia. ¿Te lo imagináis así con vestido de crenolina? Ah, así, que dijo su la escote, anfitriona, eso. No sé, oye, ubícate.
Oye, yo creo que quedaría muy bien. En uno de esos vestidos, pero por Sí, supuesto. te vería espectacular. Sí, así. bien peinada y todo Sí, con hartos rulos, sí, bien. Sí, Ah, increíble. sí. Oye, Vamos Yo por tengo Connie Schultz. una señora dentro de mí. Solo Sí. tengo el cuerpo para decir que yo creo que sí. Muy soy bien, una muy soa, bien. una soa en un cuerpo de niña. Oye, tus abuelos, tus bisabuelos dicen que influyeron mucho en tu vida, en tu Sí. formación. ¿Es así? Bueno, sí, no, pero por diversos motivos. A ver, después de la implosión de la relación de mis padres. ¿Qué le sonó? Necesario. Oye, que le sonó bien. Claro, le sonó ¿Qué bonito. tal? le sonó bonito. No. Gente que nunca debe haber estado junta. Bueno, pero Suele pasar. aparecí yo. Suele pasar. Eh, Bueno, si no hubiese pasado, no estarías acá. claro, exactamente, sí, pero bueno. ¿Cuántas idas a los tribunales nos habríamos ahorrado? No, déjeme contar, porque yo estaba haciendo Dale, la cuéntame. práctica, la clínica, perdón, en la Católica, cuando estaba estudiando Derecho. De repente me mandan, tenía que ir a mover una causa al tercer juzgado de menores. Todavía Ya existían. como Aquí abogado. ustedes ya se pueden dar cuenta cómo se me cayó el carnet al menos 28 de los juzgados de menores, no existen hace harto tiempo. Y para allá partí yo, que quedaba al lado, al frente del Javier Carrera, y de repente yo entro al tribunal y fue como, yo cacho este lugar, yo estaba acá antes. Empiezo a subir la escalera al tribunal, Ok, sí, está. manso de Yahoo. Bueno, el tercero era donde estaba mi letra, la G, y ahí, bueno, ustedes ya se pueden Ahí imaginar estaba qué la- pasaba. Había yo cuando chico. Sí, obvio. No. Por problemas con los papás. con la Cosas separación. que un niño nunca tiene que pasar. Bueno, Es verdad. Es finalmente, mi familia, yo alcancé a conocer a mis bisabuelos, a varios de mis bisabuelos, a maternos y paternos, maternos, perdón, y a mis abuelos, en fin. Y claro, cuando te dicen que se necesita una aldea para criar un niño, pues sí, porque, por ejemplo, no sé, pues mi bisabuela materna, por el lado de mi tata, de mi abuelo, era una señora alemana, rubia, de ojos verdes, doña Aideria. Muy alemana. Mi abuelita Aideria, Aideria Schmidt. Y la cuestión es que había sido reina en la primavera en Concepción, en la década de los 10. Sí, porque nació en 1890 y tantos. Pues. Y era una mujer que cuando joven era muy encachada y tocaba piano. Ahora, para la época en que yo conocí a mi abuelita, a mi abuelita Ideria, y ella le costaba porque tenía un poco de artritis, pero tocaba muy bonito. Venía una familia, la familia toda era musical. Su marido tocaba el cello, sus hijos tocaban violín, en fin, mi abuelo entre ellos. Mi tío abuelo, el hermano de mi tata, fue Premio Nacional de Música, Gustavo Becerra Schmidt. Y la cuestión es que la idea de lo musical siempre estuvo, y de la formación clásica estuvo ahí. Por el lado de mi bisabuela materna también, la madre de mi abuela, era mujer de familia escocesa, ¿no es cierto?, que haría que la Connie se sintiera 1,80 m, porque la Connie no es muy alta, pero No, mi nada. bisabuela le llegaba como a la cadera. Era como un duende escocés. Mi abuelita, Habría estado ¿Dónde? por donde. mi meme, Dora En, Patiño. en las nuevas canciones Claro. de cumbia. Bueno, mi bisabuela, Un jardín. claro, en todo caso. Mi bisabuela, Dora, ella era de Concepción, pero claro, venía de familia Oye, escocesa. igual son de la misma tierra, porque Sí, Javier es de claro. Sí, Concepción, claro. ya. Yo conocí Pero como una 50 foto de la años abuela. antes. Y la cuestión es que, todo lo inglés, y hasta el día de hoy, en el fondo, yo no tomo té si no es con limón, porque en el fondo esa es la forma correcta de tomar el té, según mi bisabuela. Para que no manche igual. Cuando yo volvía del colegio me iba a la casa de mi bisabuela, Dora. Ok. Bueno, y mis abuelos también. Y en Ellos parte, fueron como los que te criaron. en el fondo. exactamente. Mi mamá era muy joven, estaba, ¿cómo se llama? Trabajaba, en fin. Entonces, yo veía a mi mamá en las tardes claro. y en las mañanas. Pero claro, durante el día o estaba en el colegio o después me volvían, me iban a buscar. Entonces me iba a la casa de mi bisabuela. Entonces, una parte de mi infancia era en inglés, en el fondo. Claro. Entonces, quizá eso me permite hablar inglés en forma relativamente Mucho fluida más del fluida. día, claro. Mi abuelo siempre se murió, lamentablemente, sin poder enseñarme correctamente a hablar alemán. Entonces, algo entiendo, algo puedo leer, pero no suficiente. Es bien difícil el Claro, alemán, y sí. mi tata también me trató de enseñar francés, un hombre políglota en el fondo. Hablaba sueco. ¿Quién carajo habla sueco? Y en Somos los esa suecos. época Bueno, yo también. hablo sueco. Bueno. Y ahora nos Yo va a te puedo decir unas claro, palabras. claro, sí, sí. Y bueno, Comerciales. eso tenía que ver con el trabajo, mi tata, pero en el fondo fue rico conocer a esas generaciones, gente que nació en el 1800,
en 1900, mi abuela Dora nació en 1901, la mamá de mi abuelo nació en 1896, mi tata, que en paz descanse, nació en 1924. Y claro, cuando empiezo a pensar, esta fue hace un siglo. 2 años. Me acuerdo cuando el año 2024 se habrían cumplido 100 años del nacimiento de mi tata y fue como, wow, yo lo conocí. Entonces... pero lograste vivir tu adolescencia y ser sí, adultez con tu abuelo. Absolutamente. Ok, y de hecho... ¿fue como tu padre de alguna forma? De alguna manera. O sea, yo quiero mucho a mi papá, No, en fin, claro, pero... a mí me pasa lo mismo y no tiene nada malo. Pero la forma, así como la formación... Claro, es lo mi valórico, tata, lo sí. del día a día, que al final es lo que uno se quiere. Mi amor por la ciencia y al mismo tiempo es como un amor no correspondido, porque yo amo la ciencia, pero ella no me quiere, güey. No hay caso. Y porque no hablamos el mismo idioma, Claro. que son las matemáticas, pero bueno. ¿Y compartían tus abuelos o tus bisabuelos compartían este amor por la historia? Nada. ¿Qué decían Nada. de este Claro. niño que le gustaba Nada, porque leer la piensa tú historia? que mi tata era ingeniero civil industrial, o sea, ok. ingeniero civil eléctrico, mi abuela era, ¿cómo se llama? Diseñadora, mi mamá anda por lo mismo, mi papá también, entonces al final... ¿Les era parecía un poco raro quizás? El... No, bueno, mis tíos, uno es ingeniero, otro es químico, entonces... Ya, no hay nada parecido. Pero, curiosamente, por el lado de mi padre, viene la influencia humanista, así de... Pero así No como tan de matemática. dinastías de abogados o historiadores, de hecho, tengo algunos bien importantes en el árbol genealógico. Mira, Y por otro lado, es que siempre me gustó una buena historia. No solamente aprenderla, siempre fue muy curioso, o sea, eso me metió en 28.000 problemas en el colegio. O sea, esa cuestión de ir a meterme donde no había que ir a meterse. para donde investigar qué claro, estaba que pasando. había. Ok. O sea, este lugar está prohibido. Para allá iba Cristóbal a meterse. Allá después salía Cristóbal casi con los carabineros así Ahí no posados. podés estar, claro. Me trajo muchísimos problemas, pero no me arrepiento de nada. Eso es lo importante, eso es lo Eh, importante. Y por lo demás, también me ha dado cierto espíritu aventurero de cuando me dicen que no están las cosas o que no existen las cosas, yo muevo cielo, mar y tierra para encontrarlas. Mira. Porque yo quiero escribir sobre eso. Si yo, o sea, esa cuestión de esa mentalidad a lo Connie Schultz, así, de tiburón, ya. Pero en el ámbito de lo documental, de encontrar ese elemento histórico que te permite construir al personaje, es fantástico. Mira, les voy a contar una anécdota bien tonta. Yo estaba escribiendo mi tesis de licenciatura en historia. Y la cuestión es que mi director de tesis, gran maestro Cristian Gasmuri, llega y me dice: Cristóbal, alguna vez tenéis que terminar esta cuestión. Uno no puede... No puede durar Bueno, me tanto. fui a Italia, al Vaticano, a buscar material para mi tesis, que era sobre relaciones Iglesia-Estado en Chile. Ahí acogido por el embajador de entonces, que era Máximo Pacheco, que yo había trabajado con él en un libro. Y la cuestión es el nivel de compromiso con esta cuestión. Sí, Entonces, heavy. yo tomé la decisión, tomé el consejo cristiano y dije: ya, suficiente. Hoy día termino. Voy a ir a este lugar, fui a la Sala Medina de la Biblioteca Nacional, es el último día que yo investigo, no investigo ninguna cuestión más. Y lo que averiguo hoy día, y si no... Y si no, y si a lo la averiguo cresta. bien, y si no, Lo invento. Bien. porque estaba buscando Si no, la pista de algo. Chat GPT. Y no lo encontraba. No, ojalá, no existía no en esa época. existía, por eso. Ya, pues, estaba lloviendo a cántaros afuera. La biblioteca tiende a ser un lugar muy helado y Se muy cortó la luz. lóbrego. Ah, ¿viste? Con Las vela. luces, Ah. las luces eran débiles, así como esa cosa lúgubre. Hoy día ya no, pero en el 2005 sí. Con unas sillas que estaban empotradas en el piso. Entonces Como era la señora que te recibía en la recepción. Claro, entonces y me decía, Ay, yo Wazowski. yo me tenía que poner la mochila y me decía: "Está tu papeleo, La Wazowski". de Monstruo, Bueno, sí. y me tenía que poner Obvio. ¿cómo se llama? La mochila acá atrás, porque, o algo, porque si no, el lumbago te lo encargo, po, de estar trabajando así todo el rato. Bueno, y la cuestión es que dije: van a cerrar. Ya, se acabó esta cuestión. Última pedida. Ya, ¿me podría por favor dar esto y esto? ¿Me lo trae? Estaba revisando la... ya, nada, no hay nada, ya, chao, pum, este documento, ya. Y ya a ese momento cuando te duele la cabeza, no queréis leer ninguna cuestión más, dais vuelta a la hoja y de repente te encontráis con un documento de 40 y tantas páginas donde el presidente de la República de la época confesaba al su sucesor, Domingo Santa María, a José Manuel Balmaceda, todos los chanchullos que había hecho entre medio con el tema de los obispos, el arzobispo y no les miento, cabros. Cuando encontré ese documento,
paró de llover afuera, se abrió el cielo y salió un rayo de luz, así como en Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Cuando ponen ahí en la maqueta, ponen en Tanis, ponen la cuestión, y lo veo y fue como... No, y empezó a levitar, la silla salió del piso. Y se me salió un garabato más ¿Cuál? o menos ¿Cuál? potente, no lo puedo decir acá. Sí, se Oh, puede. sí, se puede decir sí de se todo. Me puede. salió un conche su madre. Al fin. Y al no lo fin. podía creer, pero se me salió en un lugar donde había silencio sepulcral. Ajá. Estaba solo yo y la persona que atendía la Eliana, creo que se llama, que atendía la sala Medina. Y hasta el día de hoy yo todavía, cada vez que encuentro algo, se me sale algo así como que converso, o Bien. se me sale un ya, algo así. Claro. Ya, entonces, y nada, pues eso me permitió que la tesis estuviera redondita. Se ganó un premio, de hecho, de la Academia Ah, mira. Chilena de Es la Historia. tremendo archivo, imagínate encontrar también todos los chanchullos, Sí. cosas que pasan hasta el día de hoy. Pero... Sí, no, pero fue notable. Ahora, esto es una tesis académica, no tenía la función de ser de difusión, en fin, pero nada, claro, pero bien. fue bonito escribir ese libro. Oye, nos queda la última parte, pero tenemos que ir a No. una pequeña Vamos. pausa para volver con un tremendo, una sección que inventó Javier Parra que es brillante. ya. Estuvimos trabajando. Este es como el Vamos test a de Proust. una pausa y ya volvemos. Con la preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor. Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La preferida, expertos del sabor. ¿Alguna vez has querido comprar algo en el extranjero pero no sabías cómo hacerlo llegar a tu casa? Con Delex puedes hacerlo fácil, rápido y seguro. Abre con nosotros tu casilla internacional en Miami o España gratis y sin cobros de mantención. Y compras sin límites de tamaño o valor. Recibe tus paquetes en tu casa sin preocuparte por nada. Delex se encarga de todo para que tú puedas dedicarte a disfrutar de tus compras en la comodidad de tu hogar. Delex, del extranjero a tu casa. Regístrate ahora y comienza a comprar. En doradobet.com aumentamos tu primer depósito hasta en $1,000,000. Haz tu primera recarga y obtén un 300% extra más 100 jugadas gratis en casino. Únete a la fiebre dorada y participa en torneos. Apuesta en vivo o pronostica entre cientos de mercados deportivos. Doradobet.com, la nueva casa de todos los chilenos. Juega, gana y diviértete en doradobet.com. Quiero vivir contigo algo nuevo. Sin pensar hacia dónde me llevas. A la altura no le tengo miedo. Porque cuando me agarras siempre el cielo me eleva. Tú tienes algo tú, y tu forma un escándalo cuando dices algo tú. Algo tú, un tiki tiki, algo tú. Mi gana en un escándalo, así como bailas tú. Oye, guayaque, oye, guayaque. Ay, guayaque, Somos, tus ojos del mismo sueño, tus ramas del mismo árbol. Amo en la carretera, nada en el maletero, y a donde la vida nos lleve. todo lo bonito queda pegado en el pecho. Y lo que no sirve fue. Ay, ay.
Seguimos en el aire con Off the Record. Constanza Schultz y Javi Parra te piden máxima discreción. Seguimos haciendo Off the Record aquí en la Metro junto a Connie Schultz y por supuesto estamos con el profesor Cristóbal García Huidobro, profe de historia, de derecho, de la vida, de lo que quieran, de todo. De lo que sabe de todo, sabe de No, todo, da increíble. clase de lo que sea. No, es verdad que no, weón. Ponme a hacer clases de astrofísica a ver cómo me va. weón. No, pero esa No, es pero la sale- Resistencia material, a sale ver de si no todo. se cae un puente. en la clase 1 yo creo que sale jugando. Nunca olvidaré cuando me invitó a su programa, yo estaba recién partiendo en la metro, Ah, sí. no sabía nada de lo que estaba hablando, no sé qué era, la historia de unos chinos que mataban a los pájaros por la Ah, plata. lo de la revolución cultural. Sí, fue buena. Aprendí, Sí, a ver. muy bien. Un- ¿Le quedó? ¿Le quedó? Un chino que En mataba a la los pájaros. Durante la revolución, el gran salto hacia adelante, perdón, decidieron eliminar a todos los gorriones porque supuestamente se comían los granos. El problema es que también los gorriones se comían a las moscas, las langostas y todo lo demás. Exacto, entonces quedó la escoba. Quedó una catástrofe ecológica en China. Mira, Murieron 60 millones de personas. Exacto. ¿sabes de todo? No, aprendí, ¿viste? Sí. No, y es entretenido, es cercano, sirve Sí. para los niños, sirve para todo. Y ahí el podcast que estáis Sí, haciendo. pues, La rompe. Dato mata relato, lo hacemos con dos colegas y grandes amigos. Uy, se me mueve el micrófono. pasa nada, no pasa nada. Que son Gregorio Gárate y Nicolás Molina, y que nos ha ido súper bien. O sea, en YouTube tenemos una comunidad que cada vez va creciendo más. En Spotify parece que nos quieren muchísimo porque Bien. Era de lo más escuchado no, de Chile. no sé en qué, no sé en qué. A ver, veamos hoy día dónde amanecimos. Veamos. En Spotify, porque no sé, o sea, no sé cuándo sale el programa, pero por lo menos al día de hoy, que no sabemos cuándo El es. cómputo es. El cómputo es. Para, Espérate. para, Porque para. siempre se me va en collera esto. ¿Por qué no me quiere aparecer? Ahí. Oh, ¿dónde está? En biblioteca. Podcast más escuchado. Lo No, no. acaban de sacar del aire. No, claro. Ya no estamos al aire. Acaba de desaparecer el Oh. podcast por poca sintonía. O pues estábamos quintos en tendencias y también en ¿cómo se llama? También en Pero de en los el más general. escuchados. Sí. Mm. Así que muchas gracias a todos ustedes. Estamos en una campaña ahora en el podcast. A ver, aprovechemos. En YouTube, que queremos llegar a los 100.000 seguidores todavía, pero al 31 Bien. de diciembre, así para que nos llegue la plaquita, porque uno de nuestros cofrades, ¿no es cierto?, el Gregorio, necesita la placa. Por La una necesita. cosa personal. Claro, por una cosa Espérate, personal. ¿y de dónde Es te bonita. pueden seguir también? Pues profe, Ah, para bueno, que sepan. nos pueden seguir primero en YouTube, ¿no es cierto? Ahí está el profe CGH, ese es el canal donde tenemos alojado también a Dato Mata Relato. Me pueden seguir en mi Instagram, que tiene el nombre súper creativo, Cristóbal.garcía-Huidobro. Ajá, bueno, listo, en mi más Instagram. fácil, más Y simple. estamos en todas las plataformas, en Spotify, en TikTok, etcétera. Así que Como dato mata relato. Dato Mata Relato. Perfecto, o sea, Y- todos a seguir. Cristóbal, igual yo creo que de repente te has dado cuenta, partiste en las matinales, ahí haciendo una carrera en comunicaciones, tienes uno de los podcasts más escuchados a base de hablar de historia. Ujú. ¿La pensáis de repente así como, mira, Hey. lo que he hecho, lo que he construido, el personaje también que he construido para... Y era un personaje país. O sea, yo una vez había un candidato presidencial que decía, usted compra esto, lleva esto. O sea, ustedes cuando me ven en la tele o como me ha pasado en la Ay, yo calle, me siento etcétera, orgullosa, profe. yo sigo siendo la misma persona en la Eso tele, es fuera de la verdad, tele. eso es verdad. Entonces, en realidad, no hay mucha diferencia. No soy un personaje en el sentido de que No cambias. no cambio. Claro. Entonces, claro, puedo ser un personaje yo mismo. Sí. Pero Es que la cosa, profe, es que el Personaje tema, real, claro, claro. lo que va demasiado Javi, creo, real. es que el tema es bien específico. No sé si hay alguien que te haga la competencia un poco que sea realmente tan dinámico, porque yo creo que, insisto, es difícil. Es como yo que hablo de tema inmobiliario y mucha gente también dice, oye, qué bueno que lo explicáis a veces de una forma que no es tan protocolar, por decirlo de alguna forma. Cuando uno se lee un libro de historia, si yo hubiese leído la misma historia quizás de los gorriones y todo, lo hubiese entendido quizás un cuarto, porque no te da ese como feedback tan humano. Yo creo que la Pero- gracia pero mira, yo creo que del hay- personaje en general es contar algo de una forma mucho más Yo creo que hay entretenida. hartas personas que están tratando hoy día de hacer un aporte a través de redes sociales. Fundamentalmente, y son gente que son considerablemente más jóvenes que yo, que están tratando de hacer y que manejan mejor redes sociales, un aporte en el ámbito de la divulgación histórica. No quiero dar nombres, en fin, pero y están ahí. Ahora, uno puede discrepar o no con ellos, en fin, en el abordaje de los temas, pero
muchachos. Pero es parte, no, pero es parte de, porque en el fondo la historia nace también del debate y la contraposición de opiniones, ¿cachai? Entonces, Es la gracia, Es claro. la gracia. Ahora, nosotros no nos ponemos en redes sociales no es el espacio para debatir, bajo ninguna Exactamente. circunstancia, porque... Twitter menos. No, No, Bueno, X, no, y ¿cómo porque se atrás de llama? un teléfono toda la gente tiene una No, opinión no, y todos son bastante- sí. extremadamente valientes y todos son Exactamente. extremadamente expertos también en la Tal materia, cual. pero cuando lo apretáis y diga ya, pues, ¿cuáles son las armas que usted porta? No, hay... No, agacha la oreja y dejar no- de seguir. No, por eso. Se Entonces salió no- del grupo. Claro. Pero ¿cuáles son las claves, crees tú, para tener uno de los podcasts más escuchados de Chile y en base a la historia? ¿Y qué le dirías a tu comunidad del podcast? A ver, yo creo que hay varias cosas. Uno que usualmente es lo que son los héroes sobre los que nadie canta una canción, que son los cabros que están ahí atrás. En el fondo es la producción y la capacidad. No, pero es que es verdad. Pues. O sea, estas cámaras... Tomando cerveza igual. ¿ah? Pero No de está pasando está mal. bien, pero están haciendo su pega. ¿Cachai? Que estén con una. cachó, no cachó. No cacharon. No se dio ni cuenta. Estamos hablando de ustedes, chicos. Pero mira, Va a nosotros, salir una foto que nosotros tenemos un excelente estudio que también trabajan en la edición y nos dan el material. ¿Puedo decirlo? Sí, por Santiago supuesto. Podcast, que ahí Carlos Laño ha sido un gran valor que creyó en nuestro proyecto y yo creo que creíste demasiado, Carlos, en nosotros, pero bueno. Y con el pasar del tiempo hemos hecho un podcast que económicamente hoy día es autosustentable. No ganamos ni uno, pero no importa porque nos permite pagar el estudio, en fin, y ese tipo de cosas. Hemos tenido algunos Bien. auspicios, pero todo eso se va un pocito para mantener el podcast. Lo otro es, como te digo, lo técnico primero es lo mejor. Y lo otro, creo yo que tenéis que tener buenos socios, ¿cachai? Porque si yo estuviera solo hablando de historias, así como que no es tan entretenido, pero cuando tenéis gente con la que discutir y tenéis afinidad, piensen ustedes, Gregorio y Nico fueron alumnos míos Ah, mira. hace harto tiempo. Entonces, y hoy día somos colegas, somos pares, somos amigos, ¿cachai? Entonces, y nos encontramos en torno a algo que amamos, que es la historia. Claro. Algo que amamos, que nos divierte y el día que nos deje que nos deje de divertir lo vamos a dejar. Claro. Porque el dedicarse a esto no es algo particularmente grato o económicamente redituable, si ustedes lo creen, pero si uno se las ingenia, encuentra la forma de hacerlo. Esa es la clave. en el Esa es la fondo. clave. Como cualquier negocio. Claro. también, ¿ah? Sí. ¿Y qué le puedo decir a la comunidad? No sé, pues primero que todo, gracias. Gracias por amar la historia como la amamos nosotros. Gracias también por seguirnos. Y ojalá sigamos creciendo, porque la historia de Chile, del mundo, está ahí para estudiarla, es maravillosa. Son capítulos maravillosos en cuanto a lo bueno y lo malo, por Claro. si acaso, porque hay capítulos Por que son supuesto. oscurísimos, pero no dejan de ser fascinantes por ello. Y nada, yo Y creo que sigue avanzando. O sea, Claro. es difícil que muera, porque hoy día, por ejemplo, claro, para generaciones, no sé, como mi hija o niños más chicos, lo que estamos viviendo hoy día, Donald Trump, etcétera, las guerras, todas esas cosas van a ser en algún momento necesarias en la historia. Entonces, Claro. quizás también tomar ahí en consideración que algunos más jóvenes... Hay varias cosas que nos han pasado con el podcast que se las cuento rápidamente. Hay gente que nos escribe. Ha habido gente que se ha reencantado con el estudio de la historia. Nos preguntan por libros, etcétera, y de repente ahí recomendamos algún libro, etcétera. Para algún tema iniciar, claro. especial. Lo que pasa es que lamentablemente la historia de difusión en Chile como que se pegó un bajón en la década de los 60 y paró ahí frente a la historia académica, Claro. y ahora es como que está volviendo un poquito. Y eso es, por eso quizás no hay tanto libro de difusión que recomendar. Y suena un poquito bastado a mí mismo recomendar los libros que escribo yo, entonces... Pero no. están disponibles en Pero su claro, librería. Pero me En da Santiago. vergüenza, hacerlo y además son sobre temas específicos, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, ha habido gente que nos escribe para decirnos que les hacemos compañía. Les hacemos compañía en sus trabajos, cuando están en turnos de noche, o gente que se levanta, hace el aseo escuchándonos, o también gente que cocina escuchándonos, o gente que nos han dicho cosas que son muy terribles y al mismo tiempo muy bonitas. Había un miembro del canal que perdió a su hijo, era un peque, y Ay, que bueno. nosotros lo ayudamos a lidiar con el dolor y el luto. Así que Wow, hey. muchas gracias por sus Tú también palabras. como padre, porque mucha gente no lo Indudablemente, sabe, bueno, sí. cuando uno es papá de un niño, mi hijo tiene 10 años, entonces indudablemente que uno se pone en el caso y es terrible. Sí.
Y lo otro es que hubo algunas personas que por diversos motivos han estado postradas o han estado en tratamientos largos, ¿no es cierto? Y nos han dicho que le hemos hecho compañía en esos momentos Mira, difíciles qué con bien. dolor. Qué bonito. Entonces, todo ese tipo de cosas son una recompensa. Claro. Por supuesto. Tenemos jueguitos. Eso, dale, parte con todo. te Jueguito quiero ver. rápido. Esto es juégalo rápido. La primera palabra, profesor, que se le venga a la cabeza y le responde ahí a Javier Parra. ¿Ya? A ver, dale. Nunca ha sido bueno para estas cosas. pero Ah, ya. pero aquí vas a aprender. Vamos a ver. Bien. ¿Aula o radio? Aulo radio, aula, Bien. ¿Libro o podcast? libro. Libro. Soy bien. más tradicional en Bien, ese sentido. bien. sí. Un personaje histórico chileno al que admires. Manuel Montt, indudablemente. Sí, es que ese fue mi primer amor biográfico. Pagó cual. bien. ¿Ah? Pagó bien. Pagó bien también. Gracias, don Manuel. Se pasó. Excelente. Si pudieras entrevistar a un personaje histórico. Diego ¿Quién Portales, no lo pienso. Diego Portales, Diego Portales. chileno. Mira. Diego Portales, chileno. Y de la historia universal, Napoleón. ¿Por qué? ¿Portales? ¿Has leído sus cartas alguna vez? Sí. Ya, pues por eso, po. Obvio que. No, obvio. Es que es un personaje maravilloso y siniestro al mismo tiempo. Es tan dicotómico que yo creo que tendré que escribir una biografía de él en algún momento. Hay biografías. pero Tenemos creo que- pendientes, tenemos pendientes. Quedémonos con Portales. Ya. Lo entrevistaría. Sí. Primera pregunta a Portales, la que no puede faltar. ¿Dónde dejaste? Ah, no. Ah, Claro. ¿Dónde enterraste Chuta. el... ¿Por qué dejaste abandonado a tus hijos? mira, Oye, tremenda. pero- Partiendo al tiro sin. No, porque Me- tengo. me cayó. O sea, no tiene poder sobre mí y yo manejo todo. Así que. Claro, por sí. eso, y tú podías elegir Sí. la primera pregunta. ¿Un personaje histórico sobrevalorado? Yo creo que todos tienen su valor en sí mismo. Depende de la época, depende del enfoque que le demos. Puede que hayan personajes sobre los cuales se ha escrito mucho y que se ha creado una visión mítica en torno a ellos, Hmm. pero no por eso son sobrevalorados, sino que quizá hay una sobreabundancia material y hay que Claro. visitarlos de nuevo, pero O son más queridos por la gente. claro, hay que dejar o- pasar claro. un tiempo Mm. para hacer un análisis nuevo. Un momento histórico que te hubiese gustado presenciar. Uy, bueno. Me voy a poner súper frívolo en esto, pero me habría encantado presenciar la coronación de Napoleón Bonaparte en Notre Dame. Bien. Cuando fui a París y Notre Dame, bueno, todavía estaba abierta porque esto fue hace mucho tiempo atrás, me puse en el lugar donde probablemente estaba Jacques-Louis David, el que pinta la coronación de Napoleón, que está en el Louvre, y lo miré y fue como, sí, Aquí hubiese. aquí fue, aquí estaría, sí. Eso. Voy a aprovechar la pregunta de la Connie ¿Ya? para... ¿Has presenciado algún hecho histórico en la historia contemporánea de Chile? Aunque sea por la televisión. O sea, la vuelta a la democracia, todavía me acuerdo, el 11 de marzo del año 90, yo tenía 8 años, 9 años, 8, no, tenía 8 todavía, y, o 9, las matemáticas, 10 menos 1, Volvemos a la misma. 9 años. Era pero pequeño. tenía 8, todavía no cumplía los 9 porque fue en marzo, yo estoy de cumpleaños en mayo, y la cuestión es que, nada, pues, eso, ver caer el muro de Berlín. También. El año 89, Uy, qué- el año 89 es como el año de todos los cambios, ¿cachai? Y todo ocurrió así como en 5 años, el mundo en el que yo nací dejó de existir. Exacto. Cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, se restauró la democracia en Chile, entonces fue una cuestión De heavy. loco. Bien. Sí. Está bueno, está bueno. Un mito histórico que te gustaría derribar. Entonces, no, esto no me convence. Voy a buscar. Voy a ir a donde la señora de la biblioteca que me espera hasta O las sea, 5 de la mañana. se me ocurren varios, pero bueno, no sé. En general, en mis libros yo me dedico a desbancar opiniones que se consideran generalmente correctas. Y yo digo, no, porque aquí están los documentos que me dicen, ¿saben qué? Esto no Estas está, son claro. sobresimplificaciones. El presidente mártir, José Manuel Balmaceda. Balmaceda no fue un mártir, bajo ninguna circunstancia. Yo sé que hablamos muy bonito, harta lectura y todo, pero garabato favorito. Eso, vamos, la favorita. Y se puede decir, Sí, aquí. es para representar la frustración, puta Ya. madre. Puta madre. Sí. ¿Ves? Qué Buen garabato. lindo, No nos habían dicho ese, ¿no? es nuevo. Es que le Sí. suena bien. Sí, es que, Sí, pero es que muy- tenéis muy- que decirlo como corresponde. O sea, en el fondo la frustración es puta madre. Ah, ya. Es como con Que ese, con usualmente ese desahogo, con mi ese desahogo. secretaria, mi secretaria en la universidad me ve y me dice, ¿qué le pasó, don Cristóbal? Cada vez que, puta madre, ¿qué Ah, pasó ahora, ya. weón? O, bueno, en fin. O mis amigos cuando vienen, Cristóbal, tenemos un problema. No,
Ah, Ya, bien. pero es eso. Ese. Es eso. Bien. O sea, puta madre. Bueno, Sí. Está bien, está bien. Sí. Bonito, bonito. Bueno. Además que te permite hacer catarsis. ¿Chile aprende o repite su historia? No, Chile aprende, si la historia no es cíclica, nosotros aprendemos, no repetimos nuestra historia. Puede que hayan algunas curvas que te hacen pensar que estás volviendo a algo, pero en realidad no. No. Chile ha aprendido, Chile ha avanzado. O sea, el Chile de cuando yo nací, o de cuando tenía 5, 6 años, 10 años, no es el mismo Chile hoy día del 2026, bajo ninguna circunstancia. El Chile de la época de mis abuelos tampoco. Entonces, hay algunas cosas donde de repente como que volvemos a tropezar con la misma piedra, pero eso no significa no aprender, simplemente que te tropezaste nomás con la misma piedra, porque no la supiste evitar, no la viste. Hasta eso le suena bonito, ¿cachai? ¿O no? No, la Tremendo muy bien. invitado al que hemos tenido Sí, hoy día. No, un démosle aplauso, gracias. por favor, equipo. Muchas gracias. Para nuestro querido profe de Muchas la gracias, Metro, porque es el profe de la Metro. Sí. El profe de la Sí, a pesar del bullying que me hacen algunos No, personajes es de que la nos tele. enseña mucho. No podemos ver las noticias con el profe porque nos enseña de todo. Todo lo sabe, todo eso. Voy a agradecer. Sí, por Agradecer estar con nosotros y por este tiempo. Muchas gracias por la invitación, chiquillos. Y No. que esto no salga de Chile, porque es off the record. Sí, aquí va a quedar, aquí va a quedar. Gracias. Connie, Bueno, un gustazo, como siempre, pues querido Javier. Nos vemos en la otra. Eso, con próxima más semana. Off the record. Chao. Chao, chao. Todo lo bueno tiene un final, pero Constanza Schulz y Javi Parra vuelven el próximo viernes a las 9 de la noche en un nuevo capítulo de Off the Record, donde todo saldrá a la luz. En la Metro.